Mis queridos hermanos, reciban un cordial saludo. Soy el hermano Víctor Hugo Redrován. Sean bienvenidos a este maravilloso encuentro cristiano. El día de hoy quiero hablarles del hombre como ser tripartito. Fíjate que este mensaje lo tenía ya preparado desde algún tiempo y justamente hace unos días, coincidencialmente, un hermano me hace una pregunta a través de mi página de Facebook. La pregunta dice así: Hermano Víctor, ¿qué diferencia hay entre cuerpo, alma y espíritu? Bueno, pues vamos a tratar de responder a esta pregunta. Fíjate que todos sabemos que tenemos un solo Dios verdadero: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero, lo que conocemos como la Santísima Trinidad. Pues de una manera similar podemos decir que el hombre es un ser tripartito. Las tres partes que conforman el ser del hombre es cuerpo, alma y espíritu. Veamos entonces los aspectos de la Trinidad del hombre. Empecemos. En Primera de Tesalonicenses el apóstol Pablo dice lo siguiente: que el Dios de la paz nos ayude a vivir como corresponde a auténticos creyentes, que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo se conserve sin falta alguna para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Palabra del Señor. Mis amados hermanos, lo que el apóstol Pablo espera de los tesalonicenses no es un sueño irrealizable. No lo es porque Dios ha comprometido con los hombres su fidelidad, y por mucha que sea la fragilidad del hombre, es mayor la fidelidad de Dios. Cuando San Pablo menciona espíritu, alma y cuerpo, no pretende enseñar la existencia de tres partes físicamente separadas en el hombre. Lo que pretende es subrayar que la totalidad del hombre está bajo la protección divina y que todo el hombre es sujeto y objeto de la salvación divina. Es decir, que el cuerpo, el alma y el espíritu forman un solo ser. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. La imagen, mis queridos hermanos, tiene que ver con la vida interior. Tenemos la vida de Dios. Dios creó al hombre por un soplo y le dio vida. Ese soplo es la vida de Dios que se dispensa en el hombre, creando el espíritu humano. La semejanza tiene que ver con el aspecto exterior. Tenemos manos, ojos, pies. Somos semejantes a Dios. Dios nos creó a su semejanza. Fuimos creados tomados de un molde, y ese molde es Dios mismo. Dios creó al ser humano de cuerpo, alma y espíritu, y calificó esta obra como muy buena. En efecto, todo lo que sale de la mano de Dios necesariamente es bueno. Recordemos, mis queridos hermanos, que el Hijo Eterno del Padre se hizo carne. Esto lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Es decir, Jesús, que es Dios mismo, asumió un cuerpo humano, lo que adicionalmente dignifica a nuestro cuerpo. Empecemos entonces por definir lo que es el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Bueno, pues el cuerpo es la cobertura externa del hombre. Dios creó esta cobertura externa para que lo reflejemos. El cuerpo es la casa de Dios. En otras palabras, mis queridos hermanos, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, es un error pensar que podemos hacer de nuestro cuerpo lo que se nos venga en gana. ¿Por qué razón? Bueno, porque el cuerpo que ocupamos no nos pertenece. Le pertenece al Señor, le pertenece a Dios. Adicionalmente porque nuestro cuerpo tiene dignidad, ya que somos hijos de Dios. Mi querido hermano y hermana, tu cuerpo y mi cuerpo son miembros del cuerpo místico de Cristo. Fíjense cómo nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículos del 12 al 20. Dice así: Todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no me haré esclavo de nada. La comida es para el estómago y el estómago para la comida. Tanto el uno como la otra son cosas que Dios destruirá. En cambio, el cuerpo no es para el sexo, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Y haré de los miembros de Cristo miembros de una prostituta? Ni pensarlo, pues ustedes saben muy bien que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella.
La Escritura dice, los dos serán una sola carne. En cambio, el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Huyan de las relaciones sexuales prohibidas. Cualquier otro pecado que alguien cometa queda fuera de su cuerpo, pero el que tiene esas relaciones sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y que está en ustedes? Ya no se pertenecen a sí mismos. Ustedes han sido comprados a un precio muy alto. Procuren pues que sus cuerpos sirvan a la gloria de Dios. Palabra del Señor. Como se pueden dar cuenta, mis queridos hermanos, la palabra que acabamos de tomar lectura es bastante clara. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo y es del Señor. Debemos respetarlo, debemos de cuidarlo para el Señor. Bien, ahora veamos el alma. ¿Qué es el alma? Bueno, el alma es la expresión de la personalidad del ser humano. El alma está formado por mente, por voluntad y por emociones. Repito una vez más, el alma está formada por mente, por voluntad y por emociones. Cuando nos referimos a la mente, nos estamos refiriendo a nuestros pensamientos. ¿Qué pensamientos estamos teniendo? ¿Buenos o malos? En realidad eso va a depender de lo que estemos comiendo. Me refiero al alimento espiritual. Si vivimos una vida en completa fidelidad a Dios, pues tendremos pensamientos sanos. Pero si por el contrario vivimos una vida dedicada al mundo y en completa indiferencia de Dios, pues tendremos pensamientos malos. La voluntad, en cambio, se refiere al libre albedrío, es decir, a la facultad que tenemos los seres humanos de tomar decisiones. Por ejemplo, tú decides caminar por la senda del Señor o decides caminar por la senda de Satanás. Tú decides ser fiel o decides ser infiel. Tú decides estudiar para el examen en el colegio o sencillamente no estudiar. Dios nos ha creado como criaturas libres y de una manera misteriosa respeta nuestras decisiones. La voluntad, mis queridos hermanos, es una herramienta muy útil que Dios nos ha dado para aceptar a Cristo en nuestras vidas. Por otro lado, las emociones tienen que ver con nuestros sentimientos. Somos seres emocionales porque tenemos un alma. Hay noticias que nos causan alegría y hay noticias que nos causan tristeza. Si vivimos alejados de Dios, es muy probable que experimentemos sentimientos negativos, emociones enfermizas. Por ejemplo, la incapacidad de perdonar, el rencor, la envidia, el odio, el resentimiento. Personalmente he conocido muchas personas que incluso por causa de sus emociones se han enfermado. Cabe señalar además que el cuerpo y el alma están directamente relacionadas. Por ejemplo, el cuerpo te puede llevar al pecado cuando te pide exceso de descanso. Quieres quedarte un poco más de tiempo en la cama, te da pereza levantarte para hacer tus quehaceres. Puede ser que el cuerpo te pida comer en exceso. Ahora veamos el caso contrario, por ejemplo, el pecado de la lujuria, el pecado del adulterio y la fornicación. Primero lo concibes en tu mente, es decir, en el alma. ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Planificas el pecado en tu mente, involucras tus sentimientos y ejerces tu voluntad para finalmente ejecutarlo con el cuerpo. ¿Te das cuenta? De esta manera es como se procesa el pecado. Mis queridos hermanos, espero estarme haciendo entender. Si tienes alguna duda o pregunta y si estás en mi blog personal, puedes escribirme en el cuadro de texto de la parte inferior de este video. Si estás viendo este video en algún directorio de videos, visítame en mi blog personal victorhugoredroban.com y en la pestaña de contacto puedes hacerme llegar tus inquietudes. Ahora veamos el Espíritu. ¿Qué es el Espíritu? En el libro de Génesis capítulo 2 versículo 7 nos dice lo siguiente: Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz un aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. Palabra de Dios. Cuando Dios creó al hombre, dice la palabra que sopló, de la tierra hizo el cuerpo y le dio vida a través de un soplo. Cuando Dios sopla en el hombre, crea el espíritu humano. Quiere decir entonces que por el espíritu tenemos vida. Nos movemos porque tenemos vida. Tenemos la vida de Dios. Cuando el espíritu sale del cuerpo, pues la persona muere.
Entonces, por el espíritu humano tenemos vida y en este espíritu humano es donde habita Dios. Por lo cual podemos decir que el espíritu humano es el órgano por medio del cual nos comunicamos con Dios. Ahora bien, el espíritu humano tiene tres funciones. Las funciones del espíritu humano son la intuición, la conciencia y la comunión. ¿Qué es la intuición? Bueno, pues la intuición es el órgano de sensación del espíritu humano, ese conocimiento que viene a nosotros sin ninguna ayuda de la mente, de la emoción o de la voluntad. Viene intuitivamente. Por ejemplo, a veces sucede que tenemos el conocimiento que algo va a suceder, que algo va a pasar. El Espíritu Santo nos habla a través de nuestro espíritu y nos dice, por ejemplo, no vayas por ese camino o no te subas a ese auto. Tenemos ese conocimiento por intuición. Bueno, a mí en lo personal me ha sucedido muchas veces. A veces cuando voy a hacer un negocio, por intuición sé que ese negocio no me conviene. El Espíritu Santo me habla a través de mi espíritu y me dice y me indica que no haga determinado negocio o que no haga determinada acción. Esto me ha pasado a mí en lo personal y estoy seguro que a ti en algún momento de la vida también te ha sucedido. Pues la intuición, mis queridos hermanos, se da en nuestro espíritu. La segunda función del espíritu es la conciencia. La conciencia es el órgano que discierne y distingue entre lo bueno y lo malo, pero no a través de la influencia del conocimiento que está en la mente, sino por un juicio directo y espontáneo. Podemos decir que la conciencia es la vocecita que nos habla y nos dice lo que es correcto y lo que es incorrecto. Recuerdo que cuando era niño veía el programa del Topollillo. Me recuerdo que en una escena el Topollillo iba a hacer algo indebido y se le presentó por un lado un Topollillo diablo que le incitaba a hacer lo malo y por otro lado se le presentó un Topollillo ángel que le decía que no lo haga, que eso no le agradaba a Dios. Bueno, más o menos eso es la conciencia. La conciencia, mis queridos hermanos, es la voz de Dios. Veamos ahora la comunión. La comunión es la adoración a Dios. Por medio de la comunión podemos comunicarnos con Dios. Los órganos del alma son incompetentes para adorar a Dios. Dios no es aprender por nuestros pensamientos, sentimientos o intenciones, porque Él puede solamente ser conocido directamente por nuestro espíritu. Muchas personas oran mucho a Dios, pero lamentablemente lo hacen en la mente, con oraciones repetitivas, como si fueran conceptos aprendidos. De esta manera, mis queridos hermanos, va a ser muy difícil que establezcamos una real comunicación con Dios. Ahora, no es que esté mal las oraciones repetitivas. Puedes rezar el Padre Nuestro, puedes rezar el Santo Rosario, pero si lo haces en tu mente, de nada servirá. Lo deberás hacer en el Espíritu. ¿Qué pasaría si tu hijo o hija, Dios no lo permita, sufriera un accidente y estuviera al borde de la muerte? ¿Le pedirías a Dios que salve a tu hijo? Por supuesto que sí, claro que sí. Solamente que en esta ocasión se lo pedirías con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Esta sería una oración en el Espíritu. Lamentablemente, en muchas ocasiones, solo cuando estamos en apuros oramos en el Espíritu. En una próxima entrega les compartiré cómo ejercitar el Espíritu. Entonces, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el alma es nuestra personalidad y el Espíritu es el órgano por medio del cual nos comunicamos y nos alimentamos de Dios. La salvación, mis queridos hermanos, se siembra en el Espíritu. ¿Cuál es el deseo de Dios? Por favor, presta mucha atención a lo que te voy a revelar. Dios desea regenerar nuestro espíritu. Te lo voy a volver a repetir. El deseo de Dios es regenerar nuestro espíritu. Cuando somos bautizados nos hacemos hijos adoptivos de Dios y miembros de su iglesia. Nuestro espíritu es regenerado. Pero al igual que el cuerpo necesita el alimento, nuestro espíritu también necesita ser alimentado. Es por ello que necesitamos los sacramentos. Los sacramentos son canales donde fluye el Espíritu Santo. Necesitamos el sacramento de la confesión para volvernos a Dios. Necesitamos alimentarnos del cuerpo de Cristo a través de la Eucaristía. Necesitamos el sacramento de la confirmación para hacernos adultos en la fe, para hacernos maduros en la fe, convirtiéndonos en apóstoles y soldados de Cristo.
Necesitamos de la oración, necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios, es decir, necesitamos vivir una vida en completa comunión con Dios. Solo así podremos crecer y madurar. Podremos vivir una regeneración permanente y creciente en nuestro espíritu por la acción de Dios. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de tener una vida regenerada? Bueno, pues la consecuencia de una vida regenerada es un alma transformada, pensamientos sanos, sentimientos y emociones sanas y una voluntad virtuosa. En otras palabras, Dios que habita en nuestro espíritu regenerado transformará nuestra alma. Mi querido hermano y hermana, si tú no alimentas tu vida espiritual, pues tendrás un espíritu humano raquítico, un espíritu humano adormecido. Tu alma mundana se impondrá a tu espíritu y jamás podrás experimentar una verdadera transformación y conversión. En cambio, cuando alimentamos nuestro espíritu a través de una vida piadosa, a través de una vida de fidelidad a Dios, nuestra alma es transformada porque el espíritu regenerado prevalecerá sobre nuestra alma. Ya no tendremos los pensamientos, los sentimientos y la voluntad de antes. Seremos hombres y mujeres virtuosos, con dominio firme, capaces de hacer de la salvación que nos ofrece Cristo una realidad en nuestras vidas. Nuestro objetivo como cristianos e hijos de Dios es tener un espíritu regenerado y un alma transformada. Finalmente, cuando dejemos este mundo y venga nuestro Señor, Dios nos resucitará y tendremos además un cuerpo glorioso igual al de nuestro Señor. Todo nuestro ser será salvo, cuerpo, alma y espíritu. Le doy gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad de compartir con ustedes un mensaje más en el nombre de Dios. Si deseas complementar este mensaje, te invito a publicar tus comentarios en el cuadro de diálogo ubicado en la parte inferior de este video. Soy el hermano Víctor Hugo Redrován y si Dios lo permite nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.